hoy vamos a hablar de algunos elementos del tipo de política que nosotros hacemos. Y como igual que ayer es una presentación introductoria, voy a tocar algunos puntos generales. De hecho, esta presentación, mi impresión es que va a ser más corta que la anterior. Y entonces podemos abordar preguntas que ustedes puedan tener sobre este tema. Empiezo señalando que una de las acusaciones extrañas que hacen los sectores es esta idea que ustedes estoy seguro que han oído muchas veces de que tenemos una agenda, ¿verdad? Cada vez que alguien, qué sé yo, hace una protesta en algún sitio, es que tienen una, que repito, es una explicación, es una acusación un poco curiosa porque todo el mundo tiene agenda, ¿verdad? Hasta cuando usted se monta en su carro para ir a hacer algo, tiene una agenda, ¿verdad? No se monta por ahí a ver qué encuentra. Cualquier cosa que uno haga en la vida tiene uno un plan de qué es lo que va a hacer, por rudimentario que sea. Así que no es raro que uno tenga una agenda. Incluso los que nos acusan de tener una agenda tienen una agenda. El problema no es que tengan una agenda, el problema es cuál agenda tienen, ¿verdad? O cuál es la agenda que X o Y sector pueda tener. Así que nosotros no negamos que tengamos una agenda, tenemos una agenda en las cosas que hacemos y tampoco negamos nosotros los que somos socialistas cuál es la agenda. La agenda es el socialismo, esa es la agenda, ¿verdad? Claro, los que nos acusan de tener una agenda, lo que realmente nos quieren acusar o quieren sugerir es que nosotros tenemos una agenda para de alguna manera traer el socialismo a escondidas, sin que nadie se dé cuenta. Una pequeña minoría que haciendo no sé yo qué maniobra nos va a traer el socialismo sin que nos demos cuenta. Y en ese sentido, realmente se equivocan, porque nuestra concepción del socialismo precisamente implica que es algo que tienen que hacerlo la gente misma, que tienen que hacerlo las mayorías, que no lo puede hacer una minoría. Uno no puede liberar a la clase trabajadora, como decía Marx, tiene que liberarse a sí misma, ¿verdad? Así que no es posible traer el socialismo a Puerto Rico secretamente, ¿verdad? O por la cocina, como a veces se dice. La única manera que va a llegar el socialismo a Puerto Rico, si llega, cuando llegue, va a ser porque la gran mayoría de la gente decide que llegue, ¿verdad? Así que nadie debe estar preocupado porque nosotros podamos o querramos traer el socialismo que no sea convenciendo a la gran mayoría de la gente que eso es lo que Puerto Rico necesita. Y de lo que se trata precisamente es de eso, ¿verdad? De cómo podemos lograr eso. Eh, Cumplir con esa agenda nuestra, que es que, como decía Marx en un documento que todos debemos leer, que es el llamamiento inaugural a la fundación de la Primera Internacional, acaba diciendo una frase muy bonita, que es que la liberación de la clase obrera o la emancipación de la clase obrera, obra ha de ser o será obra de la clase obrera misma, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho eso, a mí me parece que la izquierda en Puerto Rico, incluyéndonos, eh, por lo general hace dos cosas. Bien, mal, regular, pero hace dos cosas. Una es luchar en contra de las consecuencias inmediatas o tratar de mitigar las consecuencias inmediatas del capitalismo. Esa es una, ¿verdad? Alguien quiere construir una faltera en un lugar que va a contaminar el ambiente y dañar a las comunidades, pues ahí está la izquierda peleando contra la asfaltera. Alguien quiere aumentar ¿cómo se llama? La matrícula en la Universidad de Puerto Rico, pues ahí está la izquierda peleando contra el aumento de matrícula. Alguien quiere privatizar determinados servicios públicos, ahí está la izquierda peleando contra la privatización de los servicios públicos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Muchísimas consecuencias del capitalismo, consecuencias inmediatas que afectan directamente a las personas. La izquierda siempre ha estado activa eh, enfrentando esas consecuencias. Repito, a veces lo ha hecho bien, a veces lo ha hecho mal, a veces lo ha hecho regular, pero en esa está. Nosotros, los que estamos en este salón, muchos de nosotros hemos participado en muchísimas luchas de ese tipo. La otra cosa que hace la izquierda, de nuevo, bien, mal, regular, pero lo hace, es insistir, es educar, es explicar
que la solución definitiva a esos problemas que acabo de explicar es la abolición del capitalismo, que mientras estemos en el capitalismo podemos poner parchos, podemos mitigar los efectos, podemos responder a los ataques, pero a la larga es una lucha de nunca acabar, porque el sistema siempre va a producir ese sistema y creemos un sistema social y económico distinto, pues no vamos a poder solucionar estos problemas de manera definitiva. Podemos amortiguar los efectos del desempleo, pero no podemos acabar con el desempleo. Podemos mitigar el impacto ambiental, pero no podemos eliminar el impacto ambiental y así sucesivamente. Así que se hacen las dos cosas, luchar contra los efectos inmediatos del capitalismo y plantear la solución definitiva es el socialismo o abolir el capitalismo. Lo que no está muy claro en los planteamientos de la izquierda, nunca ha estado muy claro, nunca lo elaboramos mucho, es cómo vamos de una cosa a la otra, ¿verdad? Estamos claros que hay que luchar contra las cosas inmediatas, consecuencias inmediatas del sistema, y estamos claros que a la larga, en algún momento, tiene que venir una sociedad distinta. Pero ¿cómo pasamos de esas luchas inmediatas a una sociedad distinta? Ahí hay un puente, ¿verdad?, que está ausente, ¿verdad? Ese puente no está presente, no lo tenemos. Es como decir, estamos en esta orilla del río y en esta orilla del río tenemos un montón de problemas, tenemos que pelear con él, ¿verdad?, con ellos, y eventualmente tenemos que pasar al otro lado del río, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a pasar al otro lado del río? Como que es una idea muy, muy difusa. Que es otra manera de decir cómo va a ser la revolución, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la revolución en Puerto Rico? Sabemos que en algún momento tendrá que haberla, pero ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Y la misma izquierda, usted le pregunta y lo que hay es como una nebulosa ahí muy, muy grande. Y lo que yo quiero hablar hoy es precisamente de eso, ¿verdad? Un poco aventurarnos a imaginar cómo podría ser una revolución en Puerto Rico y cuáles son las piezas o los elementos que tienen que darse para que tal cosa sea posible. Y lo que voy a hacer es, ¿verdad? Dos cosas que voy a plantear, dos aspectos que voy a plantear sobre ese tema y empiezo por el primero. Cuando hablamos de del socialismo y de poder pasar al socialismo, tendrían que pasar, lo dijimos la vez pasada, dos cosas. Una, tendría que cambiar el tipo de Estado que tenemos. Tendría que surgir un Estado de tipo distinto, un tipo de gobierno distinto, ¿verdad? Su estructura tendría que ser distinta. Y lo más importante de esa nueva estructura es que una cantidad cada vez mayor de personas tendría que incorporarse a las gestiones que ahora realiza el Estado, ¿verdad? El Estado ahora es un aparato separado de la sociedad. Lo vemos, por ejemplo, en la cuestión legislativa, ¿verdad? En la cuestión legislativa se supone que votemos cada 4 años, elegimos unos legisladores y de ahí para adelante esos legisladores hacen y deshacen allá lo que quieran. Nosotros no tenemos ningún rol en ese proceso, ¿verdad? El ciudadano común y corriente no tiene ningún rol en ese proceso. De igual manera, elegimos un gobernador y el gobernador durante 4 años hace y deshace según le parezca, la mayoría de los ciudadanos no tienen ninguna injerencia en ese proceso. Y así también todas las agencias de gobierno, ¿verdad? Que funcionan bajo un secretario, un comisionado, quien sea, y él determina o ella determina cómo es que va a funcionar todo eso. Los trabajadores de esas agencias tienen muy poca injerencia en lo que se hace, lo que no se hace, cómo se hace, etcétera. Un estado de transición al socialismo implica que una funciones cada vez más amplias de todo ese proceso se hacen con participación de la gente, ¿verdad? Que las agencias de gobierno se organizan con la participación de los trabajadores de esas agencias y que ellos deciden y pueden ir decidiendo cada vez más, ¿verdad? Cómo se distribuyen los recursos, cómo se organiza la jornada de trabajo, cómo se proveen los servicios y todas las cosas que se puedan determinar ahí. Y de la misma manera con muchas otras funciones de gobierno. Eso por un lado. Supongo que ahorita cuando hablemos del socialismo que aspiramos se abundará en ese tema. Igualmente importante es que ese Estado de nuevo tipo
participativo, democrático, va a tener a su disposición las fuentes fundamentales de riqueza, ¿verdad? Las fábricas y los talleres y todo lo demás van a dejar de ser propiedad privada de una pequeña minoría y se van a convertir en propiedad del pueblo, propiedad pública, propiedad colectiva, propiedad social, como la quieran llamar, que va a ser administrada democráticamente por la gente, ¿verdad? Así que tienen que pasar dos cosas. El estado actual tiene que convertirse en un estado distinto y ese estado distinto tiene que convertirse en propietario de las fuentes de riqueza más importantes. Inicialmente no necesariamente tienen que ser todas, ¿verdad? Sobre todo las más importantes. Quizás los pequeños kioscos de Luquillo, que son pequeñas empresas individuales, ¿verdad? Que no son grandes empresas sociales y socializadas, pueden seguir operando como pequeñas empresas privadas, ¿verdad? No tienen que estar bajo una secretaría de kioscos y fritura, ¿verdad? O algo por el estilo. Quizás creen una cooperativa o algo, ¿verdad? No sabemos. Pero tienen que pasar esas dos cosas. Estoy un poco yendo para atrás, ¿verdad? Entonces, para que esas cosas surjan, la idea y la noción de que la gente pueda organizarse colectivamente para ellos mismos, organizar los servicios que reciben, organizar las agencias de gobierno o organizar diferentes actividades, no va a caer del cielo, ¿verdad? La gente no se va a despertar un día y va a decir, nosotros vamos a reorganizar la sociedad de manera distinta. Eso no va a pasar así. Como único puede pasar eso es como producto de toda una serie de experiencias de lucha y de resistencia que acostumbran a la gente y que le dan a la gente la experiencia de organizarse ellos mismos y ellas mismas para lograr ciertos objetivos, ¿verdad? Y la manera más eficiente de hacerlo. Nosotros hemos hablado aquí en las charlas anteriores, ¿verdad? De ese tipo de algún tipo de experiencia de ese tipo. Por ejemplo, el embrión de esas experiencias está en las luchas, por ejemplo, como las huelgas, una huelga que se organice democráticamente, ¿verdad? Una huelga que se organiza democráticamente, que decir que los trabajadores hacen asambleas, deciden si van a hacer huelga, si no van a hacer huelga, deciden cuáles van a ser las exigencias. Si deciden hacer huelga, van a tener que organizarse, porque van a tener que tener un horario de a qué hora va a ir cada cual a hacer labor de piquete. Van a tener que tener un comité de seguridad, van a tener que tener un comité de asegurar que hay comida para la gente que está piqueteando, van a necesitar un comité de propaganda o de difusión o de prensa, ¿verdad? Van a necesitar crear todo un aparato para poder ganar una huelga. Tienen que empezar a organizarse. Organizarse, repito, para tener la seguridad necesaria, para tener los alimentos, para tener la gente necesaria en los piquetes, para tener la difusión de las ideas, etcétera, etcétera, para buscar apoyo en la población. 40 tareas que hay que hacer y que la tienen que hacer la gente misma, ¿verdad? Eso se potencia más todavía si producto de las luchas que se van dando en un país, no solo hay huelgas o luchas particulares de una fábrica o un sector económico en particular, sino, por ejemplo, una huelga general, ¿verdad? O un paro nacional, que implica o debiera implicar que se crean organismos, ¿verdad? Que representen a todos los trabajadores que están en huelga y que también tienen que organizar este, todo ese proceso, ¿verdad? De huelga general o de huelga nacional. Una huelga general de un día tiene exigencias, pero una huelga general que sea de varios días tiene exigencias mayores todavía, ¿verdad? Los trabajadores van a tener que determinar qué tipo de tránsito permiten que se mueva por las calles, ¿verdad? Pueden decidir, bueno, se van a poder mover las ambulancias y los bomberos y la policía y determinadas cosas, pero otras cosas, los que quieran moverse durante estos días tienen que tener un permiso del comité de huelga, ¿verdad? Y los trabajadores van a parar a la gente donde sea que estén. Enséñeme ahí ¿verdad? El permiso, ¿verdad? Que usted, por el que usted está transitando. Nada de estas cosas son imaginarias. Todas estas cosas han ocurrido en diferentes lugares durante procesos de huelga general o paro nacional, incluyendo en los Estados Unidos. El, eh, el, eh,
Así que entonces, todas esas experiencias de lucha, de resistencia, el objetivo de los revolucionarios es que se conviertan en escuelas de autoorganización, ¿verdad? Escuelas de automovilización de los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros debemos promover es que cuando haya una huelga, y esto se ha hecho muy poco en Puerto Rico, cuando haya una huelga duradera, una huelga grande, más todavía si es una huelga que incluye varios sectores, que sean dirigidas por comités electos por los trabajadores para los fines de esa huelga. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a la idea de que si hay una huelga de un sindicato, la huelga la dirige el liderato electo del sindicato, ¿verdad? No necesariamente puede que ¿verdad? Que el liderato electo del sindicato esté efectivamente en la dirección de la huelga, no los vamos a sacar. Pero también uno puede plantear, para efectos de la huelga que estamos teniendo ahora, debemos tener un comité de huelga electo por delegado de todos los talleres de la Telefónica, vamos a decir, por ejemplo, y ese comité de huelga, ¿verdad? Decide muchas de las cosas que va a ser necesario decidir. Así que entonces, la única manera que uno puede pensar que efectivamente vamos a llegar a algún momento a la posibilidad de plantear una revolución socialista, y lo que quiero decir con eso es reemplazar el Estado existente por un nuevo tipo de Estado, es que haya una larga serie de experiencias de este tipo que le enseñe a la gente a organizarse de esta manera, ¿verdad? Eso, por un lado, nos da la esperanza y también plantea el largo camino que nos toma por recorrer, ¿verdad? Porque eso no va a pasar mañana. La gente no tiene estas experiencias en este momento. Mañana no va a ser la revolución socialista, ¿verdad? No nos hagamos esa ilusión. Pero la gente puede adquirir esas experiencias, ¿verdad? No es algo imposible. Curiosamente, quizás yo me equivoque, pero el lugar o la experiencia que más se acerca a una cosa que debemos promover ha sido las huelgas estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico, que desde la huelga del Cuca para acá han tomado, la huelga del Cuca fue en 1905, Dios mío, me quedé con Trotsky, en el 2005, han tomado la forma muy radical que también puede ocurrir en las huelgas de los trabajadores, pero no la ha tomado en Puerto Rico por ahora, en otros países sí, que es la huelga con ocupación de lo que sería el taller, ¿verdad? En este caso con ocupación de la universidad. ¿Verdad? Las huelgas que yo recuerde hasta el 2005 eran huelgas en que los estudiantes se salían del recinto, ¿verdad? Y montaban un piquete fuera del recinto, no permitían que nadie entrara, como una huelga tradicional de trabajadores. Con la huelga de Cuca se estableció la modalidad de que los estudiantes ocupan el recinto, están dentro del recinto, ¿verdad? Los huelguistas. Y entonces, eso es una manera más radical de huelga que la huelga tradicional, ¿verdad? Es como si los trabajadores se fueran en huelga en energía eléctrica y en vez de estar afuera en los portones, están ocupando las facilidades, ¿verdad? De energía eléctrica, que quiere decir que si en la medida que sigan operando, están operando bajo control de los trabajadores, ¿verdad? Que es una experiencia de autoadministración o autogestión obrera. A lo que voy es entonces que era interesante porque hemos tenido un contacto muy directo con ella, se daba la experiencia de que si bien había un consejo de estudiantes, que es como la estructura oficial histórica del liderato estudiantil, la huelga realmente la dirigían otros organismos surgidos de la huelga misma, ¿verdad? Que eran básicamente los portones. En cada portón había un colectivo que estaba, ¿verdad? Los que estaban en esta huelga saben esto, ¿verdad? Los diferentes portones, y cada portón elegía delegados y se reunían todos y decidían, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y era un proceso participativo, ¿verdad? No quiere decir que sea un proceso armónico, habían peleas, disputas, chismes, todas las cosas que hay donde hay seres humanos involucrados, pero era una manera democrática y participativa, y una experiencia muy interesante para todos los que participamos en ese proceso. Bueno, así que entonces, nuestra visión de la revolución socialista implica que en el país que sea, sobre todo en países como el nuestro, donde la gran mayoría es urbana, la gran mayoría es asalariada, ¿verdad? No es un país fundamentalmente campesino ni rural, eh, es producto del surgimiento de este tipo de experiencias y de este tipo de organismos que
eventualmente se va a plantear la posibilidad de una transformación radical de la sociedad. Por lo tanto, tarea número uno de nosotros los revolucionarios es constantemente estar promoviendo, instando, propiciando todo tipo de lucha, de movilización, de organización de la misma gente para dar la lucha que sea que están dando, de las comunidades, de los estudiantes, de los trabajadores, de los envejecientes, de todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo que se organice, que se autoorganice para dar esa lucha que tiene que dar de la manera más democrática posible. Nosotros tenemos que estar empujando eso porque ahí está la semilla de la futura transformación. No es la transformación, pero sin eso no vamos a llegar a ese punto. Ahora, uno de los instrumentos para impulsar esa o promover esa movilización, organización, autoorganización y todo lo demás es formular y presentar e impulsar y difundir lo que en nuestra tradición se conoce como demandas de transición. ¿Qué son demandas de transición? Demandas de transición son propuestas o son exigencias que se le hace al gobierno o se le hace a los patronos que tienen dos dimensiones. Lo que los hace demandas de transición es que tiene dos dimensiones. Por un lado, son demandas que son comprensibles a la gente en su nivel de conciencia actual, ¿verdad? No tiene mucho sentido yo tirar la consigna. Yo a veces, por ejemplo, yo me recuerdo cuando Obama, creo que fue, que visitó Puerto Rico en un momento dado, algunos compañeros que yo quiero mucho, pero yo creo que equivocadamente, pues ponían en las paredes una consigna que era, fuera Obama, viva el socialismo, qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con sacar a Obama y con el socialismo, con las dos cosas, pero la consigna viva el socialismo es una consigna comprensible y atractiva. ¿A quién? A los que ya son socialistas, ¿verdad? Que es el 1% de la gente de Puerto Rico con suerte, ¿verdad? La gente que no es socialista, eso no le dice nada. No se van a movilizar por el socialismo porque no son socialistas. ¿Por qué se van a movilizar por el socialismo si no son socialistas? ¿Verdad? Las demandas de transición y las demandas que nosotros hacemos, sin dejar de hablar del socialismo, tienen que ser demandas que la gente con su nivel de conciencia actual puedan entender y se vayan a movilizar, ¿verdad? Si tú planteas sé yo, servicios de salud gratuitos para todos, ¿verdad? O sistema de salud disponible para todos, ¿verdad? O transporte público gratuito. Por ejemplo, tú planteas que las guaguas de la AMA para fomentar su uso deben ser gratuitas. Pues eso es algo que cualquiera puede, o mucha gente va a estar de acuerdo, coger la guagua y les gustaría que fuera gratis. No tengo que ser socialista para, ¿verdad?, entender eso. Eh, o estamos en contra de, qué sé yo, ¿verdad? Muchas demandas que se hacen, estamos en contra de continuar construyendo en la zona marítimo terrestre, etcétera. Usted no tiene que ser socialista para entender la justicia de esa exigencia. Tienen que ser demandas que la gente pueda entender y la gente vaya a apoyar. Y a la misma vez deben ser demandas, para que sean demandas de transición, que pongan en duda, que pongan en cuestión, que pongan en entredicho las estructuras fundamentales del capitalismo, ¿verdad? Cuando usted dice, por ejemplo, queremos un seguro de salud universal o queremos queremos que los salarios se ajusten al aumento del costo de vida automáticamente. Cada 6 meses, si la inflación fue 3%, pues los salarios tienen que aumentar 3%, ¿verdad? Y nosotros entendemos que la mayoría de la gente va a decir, eso es correcto, ¿verdad? Porque yo cada vez yo voy al supermercado, subo el precio porque me suban el salario, ¿verdad? Sabemos que el capitalismo no va a estar de acuerdo con eso, para nada, ¿verdad? Incluso va a decir, no podemos funcionar así. Bueno, pues uno va a decir, bueno, si no puede funcionar así, problema de ustedes, ¿verdad? Pero la gente necesita esto, ¿verdad? La idea es que la gente no solo lo defienda, sino que se dé cuenta de que lo que necesita está en contradicción con el capitalismo. Los capitalistas están diciendo eso es imposible bajo el sistema nuestro. Bueno, pues entonces habrá que cambiar el sistema porque esto nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Y es la manera de llevar a la gente, ¿verdad? Igual que si tú dices, eh,
¿verdad? Qué sé yo, vamos a poner un impuesto a las empresas multinacionales porque necesitamos esos recursos para desarrollar el país. Y tú planteas, bueno, no podemos hacer eso porque se van. Bueno, entonces hay un problema aquí, porque tú lo que estás diciendo es que somos esclavos de estas empresas, tenemos que hacer lo que ellos quieran porque de otro modo se van. Habrá que cambiar el sistema porque, ¿verdad? No vamos a resignarnos a... Así que entonces las demandas de transición deben ser tanto comprensibles a la gente como cuestionar la lógica misma del capitalismo. La lucha contra la privatización es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? De la lucha de las demandas de transición, porque por un lado son cosas que son entendibles para la gente o debieran ser entendibles para la gente, ¿verdad? Queremos que la luz no cueste tanto, queremos que la salud sea accesible, queremos que la vivienda sea accesible, etcétera, por un lado. Y por otro lado, estamos diciendo que por esa misma razón, la luz y la salud y la vivienda, etcétera, deben estar garantizadas, ¿verdad? Deben estar garantizadas a la población por el Estado y por el gobierno, deben ser un negocio privado. Y la gente va, y los defensores del sistema van a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a pagar por la vivienda pública que tú quieres darle a la gente barata? Dice, bueno, pues vamos a tener que ponerle un impuesto a las grandes corporaciones, vamos a tener un impuesto a los ricos para poder pagar por la vivienda de los pobres, ¿verdad? Que es una medida anticapitalista, no es la abolición del capitalismo, pero va a atacar los privilegios de la clase capitalista. Así que entonces, las demandas de transición es una de las tareas nuestras, es poder formular y determinar en cada momento qué demandas de transición son las que más apoyo van a tener, las que más van a arrastrar a la gente, ¿verdad? Y lanzarlas efectivamente para que la gente se movilice detrás de ellas y llevarles entonces a enfrentar el sistema capitalista. Y en esa experiencia de luchar por esas cosas es que van a ir entendiendo la necesidad de acabar con el capitalismo y van a adquirir la experiencia de autoorganización que dijimos ahorita, que es la que les va a permitir en algún momento efectivamente reorganizar la sociedad de otra manera. Yo no he estudiado suficiente el tema, pero por ejemplo, en este mismo momento, una posible demanda de transición, lo que pasa es que uno debería tratar de formularla con más datos que lo que yo puedo hacer en este preciso momento, es con esta crisis que hay con el sistema IMA, ¿verdad? Aquí que tengo varios expertos en ese tema, ¿verdad? Tenemos unos hospitales que son empresas privadas, que dan un servicio fundamental, que son fundamentales, y que están en quiebra, ¿verdad? Una posible demanda de transición que el gobierno tiene que adquirir esos hospitales. O sea, el gobierno tiene que garantizar el servicio de salud a la gente. Y si esta empresa privada no lo puede proveer, pues el gobierno toma los hospitales y los opera como entidad pública, ¿verdad? Que es una demanda que yo creo que mucha gente, sin ser socialista, va a entender, porque yo necesito que el Hospital Lima siga funcionando. Yo no puedo darme el lujo de que el Hospital Lima, que yo voy o que tengo al lado de mi casa o que mis familiares visitan regularmente, cierre. Eh, y si la empresa privada no lo puede hacer, pues que lo haga el gobierno, ¿verdad? Yo recuerdo, yo mencioné el otro día, yo recuerdo en 1934, en medio de la Gran Depresión, una de las empresas azucareras grandes que había en Puerto Rico era la United Puerto Rico Sugar Company, que era una compañía que operaba en la zona de Cagua, Gurabo, San Lorenzo, todo eso por ahí, todo eso por aquí donde estamos nosotros, que tenían 4 o 5 centrales, no me acuerdo cuántas eran, y estaba en quiebra, producto de la grande, estaba en quiebra, estaba en tribunal de quiebra y estaban negociando qué iban a hacer con estas 6 centrales azucareras. Y en ese momento, el joven senador en aquel momento, Muñoz Marín, planteó una cosa que se conoció como el Plan Muñoz Marín, que era que el gobierno de Puerto Rico debiera ir al tribunal de quiebra y adquirir las 6 centrales esas y empezar a operarlas como una empresa propiedad del Estado y repartir las tierras que eran propiedad de las empresas a los pequeños, a los agricultores, y empezar a operarlas para el bien del país, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea que él, en ese momento, él estaba planteando exactamente lo mismo que nosotros podíamos plantear ahora con respecto a estos hospitales quebrados, ¿verdad? Esta empresa es fundamental, está en quiebra, va a cerrar, va a dejar a miles de trabajadores desempleados, pues el gobierno que la compre, ¿verdad? Yo necesitaría que los abogados buscaran algún mecanismo legal para que pudiéramos expropiarla, no sé, bajo... O un mecanismo ilegal también, pero para presentarlo en la legislatura tendría que ser quizás emergencia, ¿verdad?
bajo el criterio de necesidad suprema, ¿verdad? Tiene que haber alguna disposición en caso de guerra o algo así que el gobierno pueda. Exacto, la que sea, ¿verdad? Pero entonces, pero repito, ¿verdad? Que repito, son propuestas que pueden ser bastante radicales, como la que estamos diciendo, pero que a la misma vez sean comprensibles a la gente. Una demanda buena de transición es y sigue siendo la demanda de la auditoría de la deuda, ¿verdad? Porque la auditoría de la deuda, por un lado, es comprensible a mucha gente, ¿verdad? Incluso todavía que no estén convencidos de que haya que dejar de pagarla. Quizás puede que gente que diga, bueno, hay que pagar las deudas, qué sé yo. Pero nadie está en contra de que se audite, ¿verdad? Vamos a auditar si encontramos algo que es ilegal o algo que es corrupto o algo que es ilegítimo, pues esta parte la podemos anular. Claro que sí, eso lo entiende cualquiera. Y planteamos la auditoría de la deuda. Claro, nosotros lo planteamos porque sabemos que a través de la auditoría de la deuda vamos a poder anular miles de millones de dólares que le vamos a quitar a la clase capitalista, ¿verdad? Es muy en la auditoría de deuda y lo que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo radical que estamos siendo, ¿verdad? Ahora mismo, producto de la protesta que se ha estado dando en Puerto Rico, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica en el último plan de ajuste se elimina el 80%. El 80% de la deuda se elimina. Todavía no es tanto como queremos, pero es el 80%. 80% de 9,000 millones, los matemáticos, ¿cuánto es? ¿Ah? 7.2. No, son 9,000 millones. 9,000. 7.2. Esos son 7.2 millones de dólares que le estamos quitando a los capitalistas de Wall Street. Tú sabes. Que no es. 7.2. Sí. Sí, 7.2 mil. Sí, mil millones. No. El punto es que es una gran cantidad. ¿Verdad? Si usted dice voy a expropiar 7.2 mil millones, eso es una cantidad brutal de dinero que tú le estás diciendo a los capitalistas de Wall Street, eso no va para allá, eso se queda acá, ¿verdad? O sea, la radicalidad de estas medidas no deben subestimarse. Bueno, a lo que voy entonces es a que el demandas de transición, ¿verdad? Ese es un concepto fundamental y el reto para nosotros es descubrir en cada momento, en cada coyuntura, cuáles son las demandas de transición que más van a agitar a la gente, ¿verdad? Porque usted puede formular demandas de transición que están chéveres, pero que quizás en este momento a la gente ¿verdad? No le agita mucho. Bueno, segundo, son 3 cosas nada más que digo esto y el final. Segundo aspecto, lo que llamamos la política del Frente Único. Este es un aspecto bien importante y yo creo que es uno de los grandes, mi opinión, es uno de los grandes fallos de la izquierda puertorriqueña, que nunca o muy raras veces ha entendido la política del Frente Único. Y cuando la ha entendido y puesto en práctica, por lo menos, ha tenido grandes éxitos. Por eso es que, ¿verdad?, es una política tan importante. ¿Qué quiere decir la política de Frente Único? La política de Frente Único lo que dice es que la clase trabajadora, y no solo la clase trabajadora, todos los sectores oprimidos de la sociedad y todas las luchas, inevitablemente van a tener diferentes organizaciones, con diferentes tendencias, con diferentes orientaciones, con diferentes maneras de funcionar, ¿verdad? Caso muy evidente, el movimiento obrero, ¿verdad? Movimiento obrero hay diferentes corrientes, ¿verdad? Diferentes tendencias, diferentes maneras de organizarse, diferentes tradiciones, operan bajo diferente legislación. Una cosa es la UTIER, otra cosa es Acueducto, una cosa es la CPT, una cosa es la FLCIO, otra cosa es Change to Win, o no sé cómo es que se llama ahora. Hay infinidad de corrientes y tendencias. Lo mismo ocurre en otras luchas ambientales, ¿verdad? Hay diferentes orientaciones, diferentes acercamientos, diferentes perspectivas, etcétera, etcétera. Lo mismo la lucha de las mujeres, ¿verdad? Hay diferentes colectivos, diferentes tendencias, diferentes agendas, etcétera, etcétera. No sigo dando ejemplos, ¿verdad? Porque en todas las luchas se da ese fenómeno. El Frente Único lo que plantea es que para dar una lucha victoriosa, por ejemplo, contra la privatización, es necesario la fuerza de toda la clase obrera, ¿verdad?
Un sindicato solo no lo va a hacer. Para defender el derecho al aborto hace falta la fuerza de todas las organizaciones de las mujeres y todos los aliados que puedan conseguir. Una organización sola por su cuenta no lo va a hacer, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por lo tanto, hay que impulsar que todas las organizaciones, independientemente del liderato que tengan en un momento, de la orientación que tengan en un momento, de la perspectiva que tengan en un momento, actúen unidamente en contra del enemigo común. Eso no quiere decir que abandonen su identidad propia, no quiere decir que abandonen su perspectiva, no quiere decir ni siquiera que abandonen su crítica que tienen a el que está con ellos en ese frente único, pero quiere decir que reconocen que para luchar contra el enemigo común tienen que trabajar juntos, porque si no nos van a derrotar a todos, ¿verdad? Esa es la idea básica del Frente Único. Eso quiere decir que nosotros los revolucionarios, en el caso nuestro, estamos planteando que nosotros podemos pensar que un dirigente de una unión es un burócrata, es antidemocrático, tiene una historia malísima. Incluso hasta podemos pensar que algunos de ellos son unos corruptos que se han robado los chavos de la unión. Pero mientras él sea el presidente de esa unión, nosotros estamos dispuestos a, junto con esa unión, si es necesario, hacer un paro nacional, si es necesario hacer una huelga, si es necesario hacer un piquete, lo que sea que haya que hacer, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros cambiamos nuestra posición con respecto a esa persona, ni él tiene que cambiar la actitud con respecto a nosotros, pero reconocemos que en este momento necesitamos luchar juntos en contra de el enemigo común. Y nosotros le decimos, ¿verdad? A todo el mundo, estamos dispuestos a bregar con quien sea, porque para nosotros lo importante es enfrentar al enemigo común. ¿Qué puede pasar cuando uno hace ese ofrecimiento? Entonces el planteamiento, como dije, es un planteamiento de nosotros siempre estar dispuestos a proponer el frente único. Vamos a luchar en contra de la privatización de energía eléctrica. Pues hay que hacer un llamado a todas las organizaciones obreras y demás a que vengan a crear un frente único en contra de la privatización de la energía eléctrica. ¿Cuál es el requisito para estar en este frente único en contra de la privatización de la energía eléctrica? Estar en contra de la privatización de la energía eléctrica. Punto y se acabó. Aquí no es requisito estar a favor de la independencia de Puerto Rico, ni es requisito estar a favor de la ley tal o la ley otra, o que sabe Dios qué cosa. El único requisito es, usted está en contra de la privatización de la telefónica, de la energía eléctrica, usted puede estar aquí, ¿verdad? Y los muchos otros debates que podamos tener, los tendremos fuera de aquí, ¿verdad? Esa es la política de Frente Único. ¿Qué puede pasar aquí? Una, que esos sectores, otros sectores digan, pues bien, ¿verdad? Uno, qué sé yo, un sector burocrático de alguna unión diga, pues bien, sí, estamos de acuerdo, vamos a la lucha conjunta. A nosotros nos conviene que eso ocurra, ¿verdad? Porque eso quiere decir que los trabajadores y trabajadoras de esa unión, con una dirección burocrática, por ejemplo, se van a movilizar, van a estar en la calle, van a estar en la calle con nosotros, van a recibir nuestra literatura, van a recibir nuestro mensaje, ¿verdad? O puede pasar que el liderato, parte del liderato sindical o quien sea, diga, no, nosotros no nos vamos a juntar con ustedes porque a ustedes no nos interesa bregar con ustedes. En cuyo caso nosotros plantearemos, bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar unidos y esta gente son los que bloquean la unidad, ¿verdad? Y los trabajadores verán quién es el que está bloqueando la unidad. Porque nosotros vamos a decir, nosotros estamos en desacuerdo con Pedro Martínez, por poner un nombre, estamos en desacuerdo con él, pero estamos dispuestos a bregar con él. El problema aquí es que Pedro Martínez no está de acuerdo con nosotros y entonces no quiere Frente Unido, ¿verdad? Eso facilita la lucha en contra de Pedro Martínez, ¿verdad? Se lo digo porque el argumento que compañeros de izquierda van a traer en contra de lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una política revolucionaria de izquierda, democrática, militante, y por lo tanto no vamos a hacer frente unido con estos dirigentes, por ejemplo, sindicales, conservadores, traidores y reaccionarios, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es legitimarlos o darles ganarles apoyo, etcétera. La consecuencia real de eso es que los dejamos, como dice en inglés, off the hook, no tienen que hacer nada, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un paro y ellos no tienen que hacer nada porque ni los invitamos al paro,
¿verdad? Ellos están felices y contentos. Allá se reunieron los radicales y decidieron hacer algo. Y yo, qué bueno que no me invitaron, porque si me invitan es que me ponen en un problema. Si me invitan es que tengo que decidir si voy, que no me interesa estar con esta gente y estar movilizando gente, o no voy y quedo yo retratado como el que soy el sectario. Así que mejor que no me inviten. El mejor favor que le hacemos a los burócratas es no invitarlos. Los dejamos felices por allá haciendo su política burocrática, no tienen que bregar con nosotros. Nosotros le causamos un problema cuando le decimos, no, no, vengan acá, no hay problema. Nosotros tenemos diferencia con ustedes, pero vamos a luchar juntos en contra de la privatización o de lo que sea, ¿verdad? Y esta política de frente único, ¿verdad? Hay que aplicarla, me parece a mí, en todos los terrenos, no es solo el sindical, ¿verdad? Puede haber en el movimiento estudiantil, en un momento dado, pueden haber organizaciones socialistas que están en la universidad con organizaciones que son populares, del Partido Popular, de jóvenes del Partido Popular, con los cuales tenemos grandes diferencias, tenemos muchísimos problemas, sabemos que están enchufados con su partido, sabemos todas las barbaridades de estos jóvenes que están vinculados al Partido Popular. Pero nosotros, como parte de la política de Frente Único, le debemos plantear, bueno, aquí el aumento de la matrícula va a afectar a todo el mundo y nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes contra el aumento de la matrícula, ¿verdad? Sabemos que somos de partidos distintos, sabemos que tenemos visiones distintas, pero estamos dispuestos a trabajar juntos. Una de dos, o ellos vienen acá y van a participar y quizás se dé una huelga y nosotros vamos a reclutar y vamos a crecer en el proceso de la huelga porque eso nos conviene a nosotros, o ellos van a decir no vamos y nosotros vamos a decir, pues mira, esta gente del Partido Popular son unos sectarios que dicen que van a defender la universidad y no hacen nada porque nosotros le hemos planteado que trabajemos juntos y no quieren trabajar juntos. Así que esa es la política del frente único. Dicho sea de paso, los textos muy buenos de iniciación a este tema son los textos de Trotsky sobre este tema escritos a principios de la década del 20, porque había muchos revolucionarios que se oponían después de la Revolución Rusa, ¿verdad? Porque planteaban, nosotros nos separamos de los partidos socialistas tradicionales, creamos los partidos comunistas para hacer unos partidos revolucionarios. Y entonces ellos decían, y ahora después que hemos creado los partidos comunistas y le hemos dicho a los trabajadores que vengan al Partido Comunista, entonces le vamos a plantar un frente único a los partidos socialistas traidores de los cuales nos separamos, ¿verdad? Y Trotsky planteaba, sí, eso es exactamente lo que vamos a plantear, porque mientras en los partidos esos socialistas traidores hayan millones de trabajadores que todavía están allí, nosotros tenemos que decirle a esos trabajadores, nosotros estamos dispuestos a trabajar con su partido. Quien no está dispuesto es el liderato suyo, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿verdad?, de que adoptaran esa posición sectaria. Así que esa es la política del Frente Único. En Puerto Rico, por lo general, la izquierda, yo diría que en la mayoría de los casos no sigue esa política de Frente Único. Lo que sigue es la política distinta, ¿verdad? Aquí tenemos las uniones, ejemplo clásico de no seguir la política de Frente Único, la Ley 7, ¿verdad? Quizás fue el ejemplo más dramático. Y de allá para acá hemos seguido por ese rumbo. El gobierno de Fortuño aprueba la Ley 7, una ley catastrófica que provoca un rechazo generalizado en el país. Los que son más jóvenes, la Ley 7 es una ley que planteaba el despido de hasta 30,000 trabajadores del sector público, ¿verdad? Con la idea de reducir el gobierno, etcétera. Era despedirlo, no era dejar de contratar, no era privatizar, no era ir, según se retiraban, no llenar las plazas, etcétera. Era despedir, votar 30,000 trabajadores. Eso era una cosa terrible. Genera un rechazo brutal. Lo lógico era que se creara un frente único de todas las organizaciones obreras y toda la humanidad en contra de la Ley 7, cuyo requisito sería, usted está en contra de la Ley 7, punto, y se acabó. Todo el mundo en Puerto Rico, paro general, ¿verdad? Pero no. Se crearon dos coaliciones, una contra la Ley 7 y la otra contra la Ley 7, ¿verdad? Una que planteaba, nosotros somos organizaciones de izquierda, progresistas, democráticas, militantes, que estamos dispuestas a llegar hasta el final y no nos vamos a asociar con estos otros burócratas, reaccionarios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los burócratas, muy felices, gracias por todo, y nosotros creamos otra coalición, ¿verdad? Y había dos coaliciones. Y hubo en un momento dado un paro nacional el mismo día que tenía dos marchas y dos tarimas y dos mensajes, ¿verdad? Que no fortalece a nadie, ¿verdad? Y no ayuda a nadie.
Lo que hacía falta, como dije, era un frente único que, repito, no implica que tú abandonas tus posiciones propias de crítica a quien tú quieras criticar, sobre lo que tú quieras criticar. Ejemplos positivos. La lucha de Vieques fue un frente único. En la lucha contra la Marina en Vieques habían varios organismos y en todos el criterio básico era los que estamos en contra de la presencia de la Marina en Vieques. Y ahí está todo el mundo, ¿verdad? En un momento dado se estiró muchísimo, hasta estaba de Norma Burgos para la izquierda, ¿verdad? Pero así fue que sacamos a la Marina. Y no quiere decir que en ningún momento los que éramos de izquierda dejamos de criticar a Norma Burgos o dejamos de criticar a quien haya que criticar. Claro que lo seguimos criticando, ¿verdad? Pero mientras estén dispuestos a luchar en contra de la Marina, estamos ahí en el frente, ¿verdad? Otro ejemplo que fue bueno, no terminó en victoria, en parte porque fue un frente único que estuvo bastante saboteado, pero llegó a ser un frente único, fue la lucha contra la venta de la telefónica, ¿verdad? La lucha, la huelga del caos, el Comité Amplio de Organizaciones Sociales y Sindicales, que los más viejos aquí recordarán, en 1998. Bueno, entonces, ¿ah? Bueno, está bien, yo no tengo problema con ser viejo. Yo no tengo problema con ser viejo. Esto fue hace ya 25 años, los años pasan. Yo estaba pensando esta mañana que dentro de, ¿cuánto es? Estamos en el 23. Dentro de 8 años, por eso, dentro de 8 años van a ser 50 años de la huelga del 81 de la universidad. 50 años, medio siglo. Uno se da cuenta que los siglos son nada en la historia de la humanidad, porque eso parece que fue ayer y eso ya es medio siglo. Bueno, volviendo al tema. Por último, otro tema interesante en esta cuestión de la lucha revolucionaria, que en Puerto Rico se ha debatido muchísimo, ha sido el debate de la cuestión electoral y la participación electoral. Si los revolucionarios participan o no participan en las elecciones, ¿verdad? Yo no voy a hablar mucho de eso, pero les recomiendo ahí un texto buenísimo de Lenin, que se llama El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que es precisamente polemizando con comunistas de su época, después de la Revolución Rusa, que tiene unas secciones, tiene varios capítulos que tienen unos títulos muy ilustrativos, ¿verdad? Que uno dice, trabajan los revolucionarios en los sindicatos reaccionarios, ¿verdad? Porque había gente que planteaba, nosotros no vamos a trabajar en las uniones reaccionarias, vamos a crear uniones revolucionarias. Y tiene otro que se llama los revolucionarios, participan en las revoluciones, en las elecciones burguesas, ¿verdad? Y la respuesta de Lenin, ¿verdad? Que yo creo que nadie puede dudar de su credenciales revolucionarias, es un enfático sí. Los revolucionarios estamos, él no dice que los revolucionarios pueden participar en las elecciones burguesas. Él dice, mientras nosotros no podamos disolver el Parlamento burgués y crear un gobierno distinto, si mientras haya elecciones burguesas y haya gente votando en las elecciones burguesas, nosotros no podemos participar en las elecciones. Dice, nosotros estamos obligados a participar en las elecciones, porque nosotros estamos obligados a llevar nuestro mensaje revolucionario a todos lados y nosotros no podemos ignorar un proceso político en que media humanidad está interesado, media humanidad está mirando los periódicos y diríamos la televisión y todo lo demás, media humanidad está discutiendo ese proceso y nosotros estamos al margen de ese proceso. Nosotros no estamos metidos en ese proceso. Claro que podemos discutir qué mensaje, qué propuesta, qué función. Podemos discutir lo que usted quiera, pero de que tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. Eso no quiere decir que nosotros pensemos, alguien lo preguntó ayer, que la revolución se va a hacer estrictamente con la participación electoral, ¿verdad? Pero él está planteando, tampoco es cierto decir que sin la participación electoral vamos a llegar, ¿verdad? Así que el planteamiento de él es que nosotros, a la misma vez que promovemos la huelga y los paros y todos los procesos de autoorganización que hemos señalado, también tenemos que participar en las elecciones.
Claro, él y la tradición nuestra siempre ha planteado, y eso debemos mantenerlo en mente, sobre todo ahora que hemos tenido considerable éxito en la participación electoral, el trabajo fuera de la legislatura, el trabajo de organización de la gente en los talleres y en las escuelas y en las comunidades es más importante que las elecciones, ¿verdad? Las elecciones están en función de esas experiencias de autoorganización que he señalado. El problema es cuando uno abandona todo eso otro para ponerlo todo en el proceso electoral. Así que él va a enfatizar eh, mucho, ¿verdad? La necesidad de efectivamente la participación electoral. Bueno, para terminar, eh, la revolución en Puerto Rico. Si uno mira entonces la situación de Puerto Rico y todo lo que estamos diciendo, yo creo que uno tiene que, si quiere hacer política socialista, pensar un poco en cómo sería la revolución puertorriqueña, porque de otro modo es palos a ciegas, ¿verdad? La revolución puertorriqueña va a ser como la guerra de guerrillas en Cuba, ¿verdad? Una idea podría ser, ¿verdad? Ese es el concepto que tenemos nosotros. O va a ser como una guerrilla urbana, ¿verdad? Hay 20 modelos de revoluciones en el mundo y nosotros tenemos que decidir cuál es la que nosotros creemos que va a llevar a la revolución en Puerto Rico. No podemos y tenemos que tomar acción para avanzar por ese camino. Quizá nos equivocamos, pero tenemos que tener un camino, porque de otro modo es no tener ningún camino. Iba a decir algo y se me olvidó. La perspectiva, ¿verdad?, que yo defiendo, me parece a mí, tiene que ver con lo que dije al principio, es una que, entre otros teóricos, Mandela, que es quien más la ha trabajado ¿verdad?, para el presente. Él tiene un texto muy bueno que se llama La revolución hoy en día o algo así, el concepto de revolución en la actualidad, no me acuerdo ahora cuál es la traducción, que recoge muchas de las ideas que estoy planteando. Y es que, y debo aclarar también, lo que iba a decir ahorita era que uno establece una concepción de cómo puede ser un proceso revolucionario, ¿verdad? Una estrategia revolucionaria, que uno sabe que probablemente va a tener que modificarla, ¿verdad? Es como alguien que pone un viaje y dice, voy a ir de, qué sé yo, de Río de Janeiro a Lima, atravesando por el Amazonas, ¿verdad? Y usted no puede tirarse a hacer eso sin un plan. Sin un plan no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Tiene que hacer un plan, tiene que trazarse una posible ruta, ¿verdad? Ahora usted sabe que sabe Dios lo que va a encontrar en ese camino y por lo tanto, ¿verdad? Probablemente esa ruta va a haber que enmendarla, cambiarla, etcétera, ¿verdad? Según sea el caso. Pero para usted poder enmendar una ruta, tiene que tener una ruta, porque si no tiene ninguna ruta no puede enmendarla. Yo creo que en Puerto Rico una revolución debe tener estas piezas. Primero tiene que haber, como dijimos al principio, toda una serie de luchas que se van dando en el país como respuesta a las condiciones terribles del colonialismo y del capitalismo. Las luchas ambientales, las luchas obreras, todas las luchas que hemos mencionado, las luchas de las mujeres, las luchas estudiantiles, etcétera, etcétera. Todas esas luchas tienen que seguir desarrollándose y nosotros tenemos que estar impulsando que todas esas luchas se mantengan vivas, se desarrollen, se amplíen, se hagan más democráticas, se hagan más participativas. Primer elemento. Si la gente está desmovilizada y no se moviliza, no va a haber revolución, evidentemente. Segundo, esas luchas de todo tipo tienen que moverse en la dirección de una mayor coordinación entre ellas. No pueden quedarse eternamente cada una por su lado, cada unión por su lado, cada organización, el feminismo por un lado, el ambientalismo por aquel lado, los estudiantes por aquel lado, las comunidades pobres por aquel lado, los que luchan por el agua por allá, los que bregan con la vivienda por acá, los que están bregando con los derechos de los presos por acá, ¿verdad? Cada uno por su lado. Esas luchas tienen que lograr, tienen que ir en la dirección de una mayor coordinación, ¿verdad? De una mayor unión, de una mayor unificación, de una mayor convergencia, que se traduzca, por ejemplo, quizá en un programa común, ¿verdad?
que incluya exigencias sobre la salud, exigencias sobre los derechos de la mujer, exigencias sobre los trabajadores, exigencias sobre los servicios esenciales, exigencias sobre educación, etcétera, etcétera, y que todas esas fuerzas tiendan a converger, ¿verdad? Y nosotros, por lo tanto, tarea de los revolucionarios es luchar porque primero esas luchas se mantengan vivas, aun si están fragmentadas, como están ahora, y luchar también porque se unifiquen, donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? Si estamos en la lucha de las mujeres, tenemos que estar allí impulsando esa lucha, pero a la misma vez tener que planteando allí, debemos ver cómo coordinamos con los ambientalistas y cómo coordinamos con las uniones y cómo coordinamos con los que están defendiendo un seguro universal de salud, etcétera. Y lo mismo los que están en salud, diciendo tenemos que ver cómo coordinamos con las uniones, cómo coordinamos con los otros, ¿verdad? Los socialistas tenemos la tarea, donde quiera que estemos, tratar de ver cómo eso va hacia la convergencia. Y que esas luchas que se vayan dando, nosotros siempre vamos a insistir en que generen, ¿verdad?, esas experiencias de autoorganización que necesitamos. Tercer elemento que va a ser parte de una revolución puertorriqueña o del camino hacia una revolución puertorriqueña es que esas luchas fragmentadas que tiendan a converger adquieran cada vez más conscientemente un carácter político. Es decir, que esas uniones, esas organizaciones entienden que no solamente se trata de luchar contra el gobierno y exigirle al gobierno X, Y o Z, sino que necesitamos nuestra propia organización política para impulsar nuestro programa, para impulsar nuestras ideas. Y probablemente esto no es absolutamente requisito, pero mientras estemos en las condiciones actuales, ese proyecto político debe tener, y nosotros debemos plantear que debe tener una representación o una dimensión electoral, debe participar en las elecciones para impulsar y para llevar ese programa que las luchas están dando en la calle y en las comunidades. Si se dan esas luchas, si esas luchas convergen en una lucha más unida de los diferentes, esto puede tomar años, estoy hablando de una cosa para, ¿verdad? Pero es las tareas que tenemos que hacer para que esto pueda ser posible algún día. Si las luchas distintas se mantienen, si logramos que converjan en una coordinación mayor de esas diferentes luchas, si logramos que esas luchas vayan entendiendo que hace falta un proyecto político, de cambio político, no simplemente protestar contra una medida aquí, una medida allá, y una acción aquí, una acción allá. Si logramos que esas fuerzas tengan una representación electoral y política, se abre dos posibilidades. Una es la posibilidad, como mencionamos ayer, de que esas fuerzas triunfen electoralmente, esas fuerzas de izquierda. Eso es perfectamente posible. Así es que llegó Chávez al gobierno en Venezuela, unas elecciones, y Evo Morales en Bolivia, ¿verdad? Y muchos sectores progresistas en el mundo. Y desde el gobierno entonces se va a plantear la contradicción que estábamos diciendo ayer, ¿verdad? Ese gobierno progresista montado con el apoyo de la gente movilizada y todas esas luchas que estamos diciendo, que va a tratar de implantar un programa progresista, va a enfrentar el sabotaje sistemático de los enemigos que va a tener dentro del gobierno y en la economía, ¿verdad? Los patronos privados se van a oponer, van a empezar a sabotear la economía del país como siempre hacen, ¿verdad? De pronto va a haber escasez, de pronto no va a haber pan, ni harina, ni aceite en ningún lado, ¿verdad? Y el desastre económico en Puerto Rico. Y de pronto las computadoras del departamento de la familia se van a dañar todas de cantazo. Y es el caos total porque se dañó todo, ¿verdad? Y el gobierno no puede funcionar. Ante esa realidad, el gobierno de izquierda va a tener que tomar acción, trayendo esa organización de los trabajadores que se ha venido desarrollando de todas esas luchas, introduciéndola en el mismo gobierno, ¿verdad? Cada agencia de gobierno, cada departamento de cada agencia de gobierno, cada piso de cada agencia del departamento del gobierno va a tener un comité de trabajadores que están comprometidos con la agenda del gobierno y van a empezar a reorganizar el departamento de la familia de una manera distinta, ¿verdad? Y el Estado viejo va a empezar a ser reemplazado en la práctica por un Estado que va a funcionar de manera distinta.
Y de igual manera el gobierno va a tener que intervenir en la economía según sea pertinente. Si los comerciantes empiezan a sabotear, pues el gobierno va a tener que intervenir con los comerciantes. Quizás inicie creando comités de consumidores que chequeen los precios en todos los comercios y vayan fiscalizando a los que estén especulando, etcétera. Quizás acabe expropiando a alguna de esta gente porque está violando la ley o lo que sea. Pero ahí ya ustedes pueden ver, ¿verdad? No tengo que decirles que ya estamos entrando en la revolución socialista. Esa es la manera que, ¿verdad? Que uno tiene que pensar cómo es posible una revolución socialista en Puerto Rico. Es la única manera que yo, ¿verdad? En este momento puedo imaginar que sea posible. Concluyo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los revolucionarios, tenemos una ventaja, me parece a mí, que es que podemos ver la imagen más amplia. En Puerto Rico hay gente que está luchando contra, defendiendo la playa de los Almendros. Y ese es su foco, y eso está súper chévere, ¿verdad? Y su tarea y su objetivo es defender esa playa. Hay otros que están luchando por un seguro de salud universal, y ellos entienden eso perfectamente. Hay otros que están tratando de crear una coalición de movimientos ambientales para que puedan trabajar más coherentemente. Eso está súper chévere. Hay otros que están organizando movimiento electoral para que llevar a la legislatura esos programas progresistas. Y eso está súper chévere también. Pero cada una de estas personas ven estas cosas como el pedazo, ¿verdad? Como lo que ellos están haciendo y no están pensando en lo demás. Nosotros debemos ver todo eso como parte de la revolución socialista. ¿Sabe? Nosotros sabemos, nosotros no podemos predecir cómo va a ser la revolución, cómo se va a tumbar el capitalismo. No podemos establecer la cronología exacta, ¿verdad? Pero sabemos que para que sea posible, hace falta que las luchas existan y se desarrollen. Así que nosotros sabemos cuando nos dicen la comunidad tal, qué sé yo qué cosa, está pensando crear un colectivo para defenderse en contra de las asfalteras, nosotros tenemos que estar allí porque estamos en contra de las asfalteras, pero además porque sabemos que esa es una pieza de la revolución socialista. Cuando estamos organizando esa comunidad, estamos organizando una de las piezas que son necesarias para la revolución socialista. Y cuando estamos en esas luchas y alguien nosotros planteamos que debemos hacer la convergencia, estamos también tratando de poner una de las piezas que necesitamos para que en algún momento, no sabemos cuándo, sea posible la transformación socialista, porque es necesaria la convergencia de las diferentes fuerzas. Y cuando alguien plantea, vamos a crear un nuevo movimiento político para llevar este programa progresista a las elecciones, nosotros vamos a estar ahí también, porque esa es otra de las piezas que necesitamos, ¿verdad? Para hacer la revolución socialista. Y esto no va a funcionar como un mecanismo de relojería, ¿verdad? Puede que en un momento dado, electoralmente, avancemos muchísimo y resulta que no tenemos el apoyo necesario de la organización de base, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo bregamos con ese asunto, o viceversa, ¿verdad? Puede pasar algo distinto. Pero lo importante es que nosotros veamos todas nuestras acciones como parte de una perspectiva más amplia, ¿verdad? No las veamos como cada una por su lado. Cuando estamos apoyando una lucha que está surgiendo en una comunidad, cuando estamos planteando la convergencia de las diferentes fuerzas, cuando estamos planteando la necesidad de un frente único de luchar contra la privatización o lo que sea, cuando estamos planteando la necesidad de crear un vehículo electoral que impulse nuestras posiciones, todas esas son parte del mismo plan y todas son piezas necesarias de la futura, ¿verdad? Revolución puertorriqueña, ¿verdad? Y no es que la revolución se hace construyendo todas las piezas que en algún momento dado van ¿verdad? A encajar unas con otras y vendrá esa transformación más profunda. Así que esa es la, la perspectiva. Termino con una anécdota. Yo, hasta el 2012, yo estaba más o menos en esa situación. Me di cuenta en ese momento, porque uno no se da cuenta, que yo describí al principio de
intervenir en muchísimas luchas inmediatas que son fundamentales, y la noción general de que el socialismo es la solución definitiva, ¿verdad? Y curiosamente, cuando yo realmente por primera vez pude como visualizar cómo podía ser una transformación socialista en Puerto Rico, fue cuando fundamos el PPT, precisamente. Porque cuando fundamos el PPT, que yo fui candidato a gobernador, tenía que plantearme ¿verdad? Estos problemas. Por un lado, estábamos planteando toda una serie de exigencias que nosotros entendíamos que mucha gente las iba a apoyar porque eran exigencias inmediatas, pero a la misma vez uno se planteaba, ¿y qué pasaría hipotéticamente si nosotros ganáramos las elecciones? ¿Verdad? El planteamiento que hemos hecho. Y ahí es que yo por primera vez me planteé, bueno, si nosotros ganáramos las elecciones, tendríamos que tomar, nos vamos a enfrentar a esto y tendríamos que empezar a tomar estas medidas, ¿verdad? Y ahí vamos a ir a enfrentarnos al capitalismo, ¿verdad? Aunque no nos hayamos propuesto inicialmente. Y como que por primera vez yo dije, tú sabes, veo ahora cómo podríamos llegar a eso, ¿verdad? Porque de otro modo, pues es como muy eh, general. Bueno, ya hablé mucho, silencio.